Hemos querido invitar a la cabeza de la OMA para que esté con nosotros y que le pueda explicar a ustedes también cuál es ese criterio, cómo se evalúa a un juez y desde qué puntos de vista y cómo nosotros ciudadanos tenemos la posibilidad de presentar o plantear denuncias si es que hemos visto un comportamiento no adecuado. Y está con nosotros la doctora Ana María Aranda Rodríguez, que es justamente lo que hemos señalado, jefa suprema de esta oficina de la OMA. Muchas gracias. Es muy difícil, doctora, que alguien del nivel de ustedes llegue aquí y pueda responderle a la gente también. Eso habla muy bien del perfil y del trabajo que usted realiza. Empecemos por definir, ¿no? O sea, primero, ¿qué es la OMA y cómo se evalúa un juez? O sea, ¿cómo hacemos para que un juez ande bien, ande derecho, sea honesto, sea diligente, ¿no? Bueno, sí, en primer término, muchas gracias por la invitación. Nos permite dar a conocer las actividades que realizamos en el Poder Judicial a través del órgano disciplinario. En verdad, la Oficina de Control de la Magistratura es el órgano encargado de evaluar, de supervisar el comportamiento de los jueces, del Poder Judicial, de los auxiliares, en relación al trabajo que ellos vienen haciendo, atención de sus despachos, también comportamiento correcto fuera de los despachos. ¿Qué nos interesa? Nos interesa que los jueces actúen con toda corrección. Los jueces básicamente tienen que cumplir deberes que les ha impuesto la ley de carrera judicial. El juez tiene que ser diligente, el juez tiene que cumplir un horario, tiene que tener una producción mensualmente, una cantidad de expedientes, tiene que dedicarse con toda entereza, con criterio independiente, no debe dejarse influenciar, orientarse hacia un lado, hacia una parte, hacia una otra. Esos son los deberes que tienen que cumplir los jueces. Claro, pero esa es parte de la evaluación que ustedes realizan. Exactamente, esa es la evaluación que nosotros hacemos. Cuando nosotros tomamos conocimiento que un juez o que un auxiliar de repente se está parcializando con alguna de las partes, los está favoreciendo, les atiende primero sus escritos, les saca con interés, entonces nosotros decimos que acá el juez no está siendo imparcial, que ese es un deber impuesto por la ley, que es inherente a la función que corresponde a quienes formamos parte del Poder Judicial. Ahí interviene el órgano de control. Ahora, muchas veces nosotros tomamos conocimiento de estos comportamientos irregulares cuando presentan las denuncias, las quejas. Las personas acuden a nosotros, personas naturales, cualquier persona, incluso hasta personas que no tengan proceso, sino que toman conocimiento de que en un juzgado determinado, de repente los jueces llegan tarde o no atienden. Y ustedes protegen su identidad. Claro, buscamos que haya quejas también anónimas, pero lo que nos interesa a nosotros básicamente es que los jueces, los auxiliares sean eficientes, pero además que no hayan actos de corrupción o que por lo menos lo haya en mínima expresión. Minimizar, digamos. Claro. Bueno, porque es imposible tapar el sol con un dedo, ¿no? Sí, tenemos que ser realistas y no podemos estar en todo, pero si nosotros actuamos en forma más rápida, hacemos visitas permanentes, las personas nos ayudan, nos dicen está pasando tal irregularidad en tal sitio, o tal juez o tal servidor me quiere cobrar tal cantidad de dinero o me está exigiendo tales situaciones para favorecerme en el proceso, actuamos de una manera rápida, de una manera más o menos cercana. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros permanentemente. Tenemos la gestión ya desde el año 2013, estamos en el tercer año de nuestra actividad contralora. ¿Cuántos, por ejemplo, cuántos jueces han sido sancionados o por la OMA, auxiliares? ¿Tienen el porcentaje? Sí, tenemos, sí, tenemos nuestras estadísticas. Desde el año enero del 2013 a la fecha, más o menos hemos impuesto 7.000 sanciones. 7.000 sanciones. 7.000 sanciones a nivel nacional. Que van de... Las sanciones son de diferentes niveles, ¿no? Hay sanciones más o menos leves, amonestación, multas, que es que el juez tenga económicamente pecuniaria, que es ser descontado de una cantidad de su remuneración como una sanción. Hay las suspensiones del cargo, apartamiento por un tiempo del Poder Judicial, y luego la más grave, que es la propuesta de destitución, apartamiento definitivo del Poder Judicial, que nosotros lo investigamos y lo
alcanzamos al Consejo Nacional de la Magistratura en los casos de los jueces. ¿Qué es lo que ha pasado con Carlos Ramos Heredia? Efectivamente, ¿no? Bueno, en el caso de, en el caso de Carlos Ramos Heredia, sí, el Consejo Nacional de la Magistratura es quien ha impuesto esta sanción sumamente drástica. ¿Qué es la más grave? La más grave. Quiere decir que ya queda él separado definitivamente de la carrera fiscal en el caso del señor Ramos Heredia. Y claro, y para llegar a esa conclusión tienen ustedes en la investigación que haber determinado que efectivamente no estaba cumpliendo con su trabajo, claro, y que había además un nivel de corrupción, ¿no? Hechos muy graves. Ahora, es verdad que el Poder Judicial está compuesto por jueces y por auxiliares. Los jueces son los que resuelven los casos, las controversias. Ustedes no se pueden meter en la discreción del juez. No, nosotros tenemos que respetar ese criterio, ese razonamiento que hace el juez dentro del proceso. Así a ustedes les parezca que no ha sido, digamos, un criterio... la mejor decisión, digamos. Exactamente. ¿No? Ahí no se pueden meter. No podemos meternos porque para eso, esas correcciones se hacen dentro del proceso judicial por los otros jueces de instancias superiores. Si una persona no está de acuerdo con una decisión porque le parece de que ha debido pronunciarse el juez en otro sentido, tiene que impugnar y eso lo ve el superior jerárquico. Nosotros como oficina de control somos la organización que tiene que cuidar que los jueces hagan bien su trabajo. ¿Pero en qué sentido? Si tienen que resolver un caso, que lo estudien debidamente, pero que expliquen, que pongan sus argumentos, sus razones. Con eso el juez ya cumplió. Ahora, si ese razonamiento de repente no satisface totalmente a las partes, entonces ellos impugnan. Pero lo que, por ejemplo, nosotros no toleramos, porque eso es observar los deberes de los jueces, es que el juez le saque una resolución sin poner las razones. Simplemente le parece y eso simplemente no puede hacer. Eso no puede hacer, y eso sí le corresponde a la OCMA. Que no haya explicado, que no haya motivado, que no haya sustentado. Pero una vez que hace la sustentación, ya pasamos a otro terreno en donde la oficina de control no interviene. Ya no puede intervenir. No puede intervenir. Yo lo dejo claro porque a veces se malentiende también hasta dónde llega el criterio y la posibilidad que pueda tener la OCMA de sancionar. Porque desde el punto de vista de las partes, siempre habrá alguien que gane y otro que pierda. Eso es correcto. Y finalmente ahí puede haber una mirada subjetiva. Pero lo que no se puede tolerar son acciones de corrupción o digamos, del derecho, el debido derecho. Es cierto. Que la gente tiene para que sus causas finalmente sean vistas por un juez o una jueza. Ciertamente. Pero le pido por favor que se pongan los audífonos porque las llamadas ya comienzan. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Con quién hablamos? Mónica, buenas tardes. Aquí te llamo de Chanchamayo. Un abrazo grande el día de hoy para ti, Mónica. Y gracias por la entrevista del día de hoy y por la oportunidad que nos das a nosotros de poder opinar. A la doctora, un gusto tenerla ahí. Es un lujo tener una persona con la profesionalidad que tiene ella, de tomarse unos minutos de su tiempo para poder atender llamadas del público. La pregunta que le realizamos aquí nosotros es la siguiente. ¿Qué pasó o qué pasa en lo que es el caso del señor Gerald Oropeza con el Poder Judicial? Porque solamente en los periódicos vemos, le digo a usted que yo soy de provincia, vemos solamente titulares que realmente son fuera de foco, bodas que de dos personas que no le han ganado a nadie. Nosotros queremos que el Poder Judicial se ponga derecho, porque realmente el Perú está mal visto al exterior. Estamos ya pero vamos por partes. Los medios de comunicación no tienen nada que ver con el Poder Judicial, son independientes y finalmente ponen los titulares que creen conveniente, ¿no? ¿Qué medidas van a tomar? La pregunta mía es la siguiente. ¿Qué medidas van a tomar de aquí en adelante con el proceso, por decir, al señor Oropeza? A ver, ¿en dónde está? De la onda, Gracias. Ok, muchísimas gracias. Tenemos otra llamada antes. Aló, buenas tardes. Aló. Sí, hola, bienvenido a Capital. Buenas tardes. Sí, adelante, lo escuchamos. Fíjate, yo quisiera saber si hay un control en la OCMA. Sí. Y hay control también por parte del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué hay tanta corrupción en el Poder Judicial? Y todos los legados y los juicios demoran años, los procesos son interminables y se sigue, digamos, sin ninguna sanción. O sea, mientras que la prensa no
no pone el dedo en la llaga, no hay ninguna sanción aparente ni visible hacia jueces que hayan tenido mala conducta. Eso por un lado. Ya, pero ¿usted está hablando en general o tiene algún caso específico? No, en general, es lo que se ve, lo que se siente, la percepción, como se estila ahora decir, ¿no? El tema fundamental es que nosotros, al tener tantos órganos de control, lo único que hemos hecho es generar más burocracia y no hay ninguna sanción para la gente que está trabajando, ni orden tampoco en el Poder Judicial, ¿no? Ok, vamos a ver la diferencia además entre OCMA y Consejo Nacional de la Magistratura, porque creo que vale la pena señalarlo también. Una última llamada antes de ir a la pausa y luego regresamos con las respuestas, doctor. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido, adelante, por favor. Hola, Mónica, te habla Fernando Díaz Salvador. Fernando, un saludo para tu invitada. Gracias. Bueno, sí le ha hecho las anteriores llamadas de que el Poder Judicial se percibe como la organización más corrupta del país, ¿no? Por esa razón. Mira, la verdad que en las últimas encuestas parece que en peor situación está el Congreso. Ah, ya. Bueno, pero claro, consuelo y tontos, pero digamos que así está la encuesta. Claro, ¿no? Y el punto es quién controla a los controladores, quién fiscaliza a los fiscalizadores. Okay. Mi pregunta va, por ejemplo, a un caso específico. Porque hay gente que apenas tiene para defenderse y está en la cárcel sin siquiera ser encarcelada, sin siquiera ser juzgada, y hay tanto delincuente en la calle que es atrapado, capturado en flagrante con pruebas, videos por la policía, etcétera, y siguen en las calles. Salen a los 2 días, al mes. Es una contradicción tremenda. No es muy valiente la persona que has invitado, porque realmente representa una institución realmente que está... Sí, es valiente y por eso hay que reconocer, digamos, esa valentía. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa porque es la hora de hacer la pausa. Regresamos con las respuestas de la doctora Ana María Aranda Rodríguez, que es la jefa suprema de la Oficina de Control de la Magistratura, de la OCMA, y de verdad vale la pena tenerla y que pueda responder, porque a veces, efectivamente, las situaciones diarias no nos hacen ver cada una de las circunstancias en las cuales se debe pronunciar un órgano de esta naturaleza. Pero volvemos. Buenas tardes. Ajá, yo. Muy bien, seguimos con la doctora Ana María Aranda Rodríguez, jefa suprema de la OCMA, para responder las llamadas anteriores, por favor. Es todo suyo el micrófono. Bueno, muy bien, muchas gracias, agradeciendo la participación de las personas que nos han formulado las preguntas. Con relación al caso Oropesa, si comentábamos hace unos momentos, nosotros como Poder Judicial comenzamos a hacer los procesos judiciales en la medida que primero la persona que puede estar incursa en un delito sea aprendida, ¿no? Que sea investigada por la policía. La policía tiene que hacer su rol porque es órgano de apoyo de la Fiscalía. Yo creo que estamos más de 90 días que no se sabe absolutamente nada de Oropesa. Así es. Y todavía por ahí nos han ido sacando la lengüeta, porque por ahí dicen que está cerca, está en Lima o está en la frontera o lo que fuere, pero no se le ha prendido, como usted dice. Claro. No se le ha arrestado, para que sea más entendido. Es verdad. Y luego de ello corresponde a la Fiscalía, al Ministerio Público, iniciar las acciones penales, denunciar estos hechos al Poder Judicial. Si el Ministerio Público no formula la denuncia, los jueces del Poder Judicial no podemos hacer nada hasta que no llegue el caso al Poder Judicial. O sea, la cadena es así: la policía aprende, sí, o sea, en la penal, arresta, sí, y hace un documento donde señala por qué ese ciudadano debería pasar la Fiscalía. Claro. Pasa a la Fiscalía, que es un punto muy importante, donde ahí se formula la denuncia. Depende de esa denuncia es si pasa o no al Poder Judicial. Correcto, eso es correcto. Claro. Y entonces necesitamos que se presente la denuncia al Poder Judicial, porque estamos hablando de materia penal. Uh-huh. Una vez ya formalizada la denuncia, el juez lo va a evaluar, y entonces ahí ya comenzará el proceso penal. Ahora, toda la obligación de buscar la prueba, lo que le llaman la carga de la prueba, corresponde al Ministerio Público. El Ministerio Público es quien va a aportar la prueba. Las partes también, pero ellos son los encargados de reunir todos estos materiales para que al final el Poder Judicial decida si va a condenar a la persona, si lo va a absolver. Entonces, el papel del Ministerio Público es muy importante. Uh-huh. Ahora, en temas en donde el Estado puede ser perjudicado, delitos en agravio del Estado, ahí corresponde que los abogados, o sea, los procuradores son los que tengan verdaderamente que ayudar al Poder Judicial y ser más activos. Bueno, han sido activos en momentos, pero ahora ni siquiera pueden hablar. Les han prohibido hablar. Bueno, sí, pues a veces hay ciertas directivas en todo
todo caso que corresponde a este sector. Pero porque ellos dependen del Estado, pero sí, no dependen del gobierno, no deberían claro, depender del gobierno, sino del Estado. Sí, como entidad, ¿no? Como entidad. Pero bueno, así está nuestra organización y entonces hay toda esta serie de personas que intervienen. Ahora, en cuanto a lo que es evaluar el comportamiento de los jueces, y aquí también permítame, Mónica, que hagamos un deslinde. Cuando se trata de comportamientos irregulares, a quien le corresponde intervenir en el Poder Judicial con magistrados o con auxiliares del Poder Judicial es a la OCMA. Yeah. Pero si ese comportamiento irregular es de la Fiscalía, entonces no pueden venir a la OCMA. Tienen que ir al órgano de control del Ministerio Público y allí denunciar a ese fiscal de diferentes grados que la persona considera no está cumpliendo bien sus deberes. O sea, usted solamente jueces nosotros y auxiliares del Poder Judicial. Y el Ministerio Público no tiene no tenemos injerencia. No obstante, si nosotros en nuestras investigaciones encontramos que, por ejemplo, de allí hay algún fiscal que habría hecho alguna acción que es irregular, nosotros lo que hacemos es comunicar al órgano de control, a la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público. Okay. Lo mismo ocurre también con la policía. Si las personas van a denuncian hechos y tiene que intervenir en un primer momento la policía, y la policía no está cumpliendo sus funciones, también hay un área que se llama Inspectoría de la Policía. Las personas deberían ir allí a denunciar a ese mal policía porque tampoco está haciendo las cosas bien. Ahora, es cierto que efectivamente cada institución tiene un órgano de control, pero a veces esto se burocratiza de tal manera que nos genera a todos una sensación de que la corrupción está en todos lados. Puede ser, pero sinceramente, de todas maneras, o sea, estoy hablando un poco en función del ciudadano común. Claro, ¿no? Puede ser, pero ¿sabe qué cosa? Yo creo que tenemos todos que insistir, ya. Porque si nosotros dejamos pasar, yo creo que peor, menos vamos a corregir. Tendremos algunos resultados más o menos, pero tenemos que hacerlo. ¿Y cuál es la autocrítica de la OCMA? Bueno, yo creo que nosotros como órgano disciplinario del Poder Judicial hemos estado un poco desfasados en lo que es la modernidad. Aletargados. Sí. Entonces nosotros que nos hemos dado cuenta de eso, porque básicamente quien le habla es magistrada de carrera del Poder Judicial. Entonces yo conozco también cómo funcionan los procedimientos, dónde están los cuellos de botella, dónde están las trabas. ¿Qué hacemos? Hemos comenzado a modernizar lo que es el despacho contralor. Ahora nosotros tenemos notificaciones electrónicas. Antes nosotros iniciamos investigaciones cuando hay un comportamiento indebido del juez o del auxiliar. Pero ¿cómo le comunicamos? Entonces lo hacíamos a través de courier, 2-3 meses para notificar, para avisar. Entonces la investigación tampoco avanzaba. Así es. ¿Qué hemos hecho? Hemos puesto notificaciones electrónicas, comunicaciones a través de la web para hacerlo más rápido. Claro, pues hemos disminuido más o menos un 40% en demora. Pero también estamos haciendo más cosas. Estamos permanentemente visitando a los jueces, evaluando que cumplan horario, pero además, ¿sabe qué? Nos interesa la lucha contra la corrupción. Últimamente hemos dictado una directiva para que en las investigaciones disciplinarias contra los jueces y contra los servidores podamos levantar el secreto bancario y el secreto de las comunicaciones, muy que importante. No se viene haciendo. Entonces ya hemos sacado una directiva, estamos estandarizando procedimientos para que, claro, necesitamos autorización judicial, pero pedir esa autorización judicial, que el juez nos autorice, porque nosotros somos órgano disciplinario, claro. No hacemos en la OCMA no hacemos tarea jurisdiccional, sí, claro. Solamente disciplinario, administrativo, sancionador, y necesitamos autorización del juez. Sustentamos ese pedido, el juez nos autoriza y nosotros podemos tener información ya de las llamadas, por ejemplo, que se han hecho, de los movimientos que se hagan en el sistema financiero, y entonces de esa manera podemos darnos cuenta de quienes no están en la línea y lo correcto, que pueden estar involucrados en casos de corrupción. Eso es importante. Entonces, eso estamos haciendo, por ejemplo. Muy bien, vamos con Silvia González, que está en algún lugar, el centro de Lima. ¿Dónde está? Vamos a ver con Silvia para que ella nos cuente y también está recogiendo la opinión del público. Adelante, Silvia. Gracias, Mónica, tu opinión importa. Así estamos por el cercado de Lima. Preguntar a la gente si confía o no en el Poder Judicial y qué calificación le da, ¿no? A veces el tema burocrático, me dicen, es lo que les mortifica mucho. Señorita, buen día. ¿Usted cómo califica a lo que es el Poder Judicial? Bien, vemos que hay mucha ineficacia respecto al planteamiento en el Poder Judicial, debido a que hay abogados que utilizando leguleyadas plantean unas demandas y genera mucha demora en el proceso, ¿no? Bastante carga procesal. Deberíamos evitar eso. Asimismo, también vemos la corrupción de funcionarios que existe en el Poder Judicial.
también hay que tener en cuenta que los delitos de corrupción de funcionarios son delitos vírgenes en el Perú. Ese es mi punto de vista. Se hacen procesos larguísimos. Señorita, ¿y usted? ¿Pero cuánto de nota? Creo que un 0, están jalados totalmente. ¿No confía usted? No, me parece que en cierto momento alguna persona también ha sido tocada por eso. Lo hablo por mí mismo, porque en algún momento algún familiar mío fue encarcelado injustamente y el Poder Judicial no hizo nada. Tuvimos que esperar y es realmente una injusticia, ¿no? ¿Y a quién responsabilidad? ¿Jueces o fiscales? Yo creo que ambas partes, no, sí se combinan, están coludidos en cuanto a los pagos que se les da para hacer la corrupción. ¿Hay corrupción con coima y todo eso? Sí, realmente sí. Sí, creo que hace poco hemos visto que dentro de las cárceles mismos están justamente metiendo cualquier cosa, entonces imagínate, si eso llega... Ok, una visión amplia, muy bien, muchas gracias, su opinión importa. Ahí está la opinión del público, Mónica, a esta hora de la mañana, adelante. Muy bien, Silvia, pero nuestra misión como periodistas también es determinar en cuáles son los niveles donde existe la responsabilidad. Por ejemplo, en el caso de los penales, efectivamente hemos visto ayer un reportaje donde se muestra que dentro de los penales hay todo tipo de licores, discotecas, piscinas y cosas, pero tiene que ver con la jefatura del INPE, y eso yo imagino que en última instancia depende del Ministerio del Interior, ¿no es así? Y además de ahí ya tendría que haber una denuncia formal para que entre en los niveles de fiscalía y después en el Poder Judicial para que se determinen individualmente la culpabilidad y la responsabilidad. Por eso nosotros somos muy dados, y eso nos incluye a todos, porque a veces nos gana pues la sensación que vemos todos los días en que todo el mundo es corrupto, y por eso hay que darle la oportunidad a la gente que está tratando de hacer algo para que explique las cosas. No sé si usted tiene algo que agregar. Sí, efectivamente, eso de que hay una percepción de que en el Poder Judicial todo es corrupción, bueno, yo creo que sí, pues que se generaliza, y era lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Hay atribuciones que son de la Fiscalía, otras que son de los procuradores, de la policía, del INPE, etcétera, ¿no? Del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, cada uno como que tiene que asumir sus propias responsabilidades. Pero ¿cuál es lo más importante de esta sensación de la población? Que bueno, que sí, que nosotros nos hemos dado cuenta que tenemos muchas cosas que cambiar. Y eso, por ejemplo, esa demora en resolver los casos judiciales es real, no la puedo negar, porque los jueces tienen demasiados casos judiciales, por muchas razones, porque también no hay modernidad en los procesos judiciales, porque las normas no responden a estos tiempos actuales, porque hay mucha litigiosidad, en fin, las razones son varias. Pero lo que nos interesa a nosotros es proponer la modificación de esas normas para que los procesos avancen más rápido. Pero sí le cuento, por ejemplo, que también en los casos judiciales ya se está aplicando la notificación electrónica. Nosotros como órgano disciplinario sí lo tenemos, pero en los jurisdiccionales, es decir, en estos litigios que tienen las personas en materia penal, en materia civil, contencioso, laboral, etcétera, tiene que ponerse la notificación electrónica, porque eso es ganar tiempo. Ahora, los abogados también tienen su parte, porque hay colegas abogados que son expertos en dilatar el proceso judicial, demorarlo mucho más de lo que debería. Claro. Le piden nulidades por todos, dicen que no le han notificado, devuelven escritos, en fin. Pero aquí nuestros jueces también tienen que ser más drásticos, porque a un abogado que dilata por demorar el proceso judicial más de lo que debería, también se le sanciona y se comunica al Colegio de Abogados. Entonces, eso le está faltando a nuestros jueces, poner un poco más de orden. Yo creo que si todos ponemos buena voluntad, no vamos a cambiar las cosas como pasar del día a la noche, pero por lo menos vamos a avanzar algo. Y yo creo que eso ya es un buen comienzo. O sea, tomar conciencia de la importancia que tiene en cada uno de los niveles, en la cadena de justicia del individuo. O sea, el individuo debe ser capaz de darle a la gente la confianza como para hacer bien las cosas. Ciertamente. O sea, en realidad por ahí va la cosa, y cada uno de nosotros, porque si no, estamos viviendo en un ambiente en todos los niveles, ¿no? El político, judicial, hasta racional, en el que todo el mundo es culpable y entonces nadie es culpable, finalmente. O sea, ahí hay una sensación muy complicada como sociedad. Sí, ¿no? Sí, es verdad. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Aló, sí. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Bueno, con Javier. Javier, sí, a ver, Javier, hagamos una cosa, mira, como tu volumen tiene que arreglarse, vamos a hacer una pausa
rapidita y nos vamos después de titulares y regresamos con tu llamada, porque estoy escuchando el eco y no te puedo entender bien. Gracias, Javier. Muy bien, ahora sí, a ver si capturamos la llamada que estaba antes de la pausa. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Aló, Mónica. Sí, ahora sí, escucho perfecto. Ya. Adelante. Muchas gracias por la oportunidad. Sí. Mira, rapidito nomás. Yo tenía un proceso contencioso administrativo, ¿no? Y el primer juzgado me da la razón con relación a una reincorporación a mis labores. Ya. Entonces pasa, el procurador apela y pasa a la sala, conformada por 3 jueces. Entre los 3 jueces, uno me da la razón, el otro no, y el juez que hace el voto dirimente, me lo niega. Pero ¿qué resulta? Este juez en una oportunidad trabajó conmigo, y mientras que trabajaba conmigo por mis funciones, yo le hago un informe porque estaba por acto de inconducta, cuando no pertenecía al Poder Judicial. Entonces ahora este juez, como sabe que yo... Se ha vengado, según... Y él ha hecho el voto en mi contra. Ya. ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque me parece que hay una inconducta. ¿Y a dónde puedo acudir? Ok, perfecto, gracias. Me parece interesante. Sí, bueno, si es así como usted dice, en el sentido que usted anteriormente trabajó en el Poder Judicial y usted se pronunció con relación a ese juez, habría una situación de incompatibilidad, pero usted puede denunciarla a la oficina de control y nosotros ahí intervenimos. Claro, obviamente que tenemos que evaluar, averiguar, obvio, darle oportunidad también al magistrado que haga sus descargos, etcétera, pero sí tiene la libertad de formular su denuncia. Podría ir a la OCMA y presentar una denuncia para comenzar una investigación respecto al caso. Así es, para poder averiguar qué es lo que ha pasado. Y si se demuestra que efectivamente hubo un conflicto, digamos, anterior que le puede hacer perder la imparcialidad frente a este caso, ¿podría dársele la razón al oyente? Claro, pero si se confirma. Hay un asunto de que nosotros como oficina de control tenemos un límite para poder investigar y tampoco no podemos entrar a lo que es propiamente la decisión judicial. Si es que habría en general una situación que ha ocasionado que la resolución no se sustente en lo que es la legalidad, ahí tiene que ir al superior jerárquico para que el superior jerárquico lo corrija y lo tiene que enmendar. Bueno, tiene todavía esa oportunidad, amigo de Capital. Vamos con otra llamada. Aló, buenas tardes. Aló. Hola, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Hablas con Juana Sarmiento. Juana, la escuchamos. Yo referente es de un juicio que tengo desde el año 1999. Expediente 1368. Es un juicio civil de familia. Entonces el asunto es el siguiente. Hasta ahora no termino ese juicio. Imagínense. Desde el año 99, ¿no? Desde el año 1999. Expediente 1368. Sí, lo que pasa es que, está tomando nota. Sí, toma nota. La doctora Ana María Aranda Rodríguez. ¿Y el juicio es por qué? El asunto es que ha pasado también al penal. El penal ha decretado, porque tenía orden de captura e impedimento de salida del país, pero este señor se ríe de todo y igualito está en Estados Unidos. Yo no tengo problema de dar su nombre porque este señor se ríe de... pero entonces, para entenderla bien, señora, porque el tiempo es bien tirano en la radio. Número 1, ¿hay sentencia o no hay sentencia? ¿Hubo sentencia? Ya hay sentencia. ¿Se le declaró culpable a la persona? Se le declaró culpable. Pero en el 40 juzgado de penal han decidido de que ya prescribió. Ahora. ¿Y la acusación era por qué? ¿Por alimentos? Ha dicho que ya no procede el impedimento de salida del país, ni la orden de captura, ni nada, y es a pesar de que yo tengo un documento donde decía ahí orden de captura. Y ellos han prescrito esa orden de captura. Debe haber un tiempo, pero bueno, en fin, a ver, doctora. Claro, sí, la señora considera de que esa resolución que ha dictado el juez, que ha declarado la prescripción, no es conforme a derecho. Lo que tiene que hacer la señora es impugnarla. Nosotros como órgano de control lo que podemos hacer es averiguar por qué razones
el expediente no avanza, porque el juez no se pronuncia mucho tiempo. Pero si el juez ha tomado una decisión en un sentido o en el otro, ella no está de acuerdo, lo que tiene que hacer es, a través de su abogado, presentar un escrito para que el superior lo revise y vea si efectivamente esa decisión del juez es correcta o no. Entonces, eso es lo que corresponde hacer, ¿no? Pero en cuanto a demora, sí he tomado nota y voy a ver por qué razones vamos a disponer si está demorando demasiado el caso. Vamos con otra llamada. Hola, buenas tardes. Carmen de ATE. Sí, la escuchamos, señora, ya está al aire. Muchas gracias. ¿Cómo está? Adelante. Quiero hacerle una consulta a la doctora. Sí, a ver. Ya nosotros, desde hace 11 años atrás, la ley 27933, la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, convoca a todas las autoridades dentro de una mesa de trabajo, como en el caso del CODISEC, del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo es posible que los jueces no asistan a estas reuniones? ¿Y cómo es posible también cuando la municipalidad cierra locales que son prostíbulos, locales que son facilitadores de la delincuencia, vengan jueces de Cañete, vengan jueces de otros sitios y hagan una acción de amparo? ¿Cómo es posible que haya personas que se han agarrado pistas, veredas, lo judicializan y el Poder Judicial le da la razón a estas personas que invaden propiedades del Estado? ¿Tiene un caso específico? Entonces, porque en realidad cuando hablamos de cosas generales difícilmente podemos aterrizar. Sí, Moniquita, a ver, que voy es, estas reuniones que deben de darse dentro del Sistema Nacional de Seguridad en el CODISEC, se supone que el alcalde da cuenta de las dificultades que tiene y el representante del Poder Judicial debe estar tomando nota para que los jueces no se vuelvan más bien un problema y por lo contrario pues ayuden a resolver el problema. A eso me refiero. Ok, muy bien, muchísimas gracias por llamarnos. ¿Tenemos otra llamada? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida a Capital. Adelante, por favor. ¿La escuchamos? Señorita, mire, yo quiero quejarme. Mira, lo que pasa es que si tú te escuchas en el eco o nos escuchamos en el eco, difícilmente vamos a poder entablar una conversación. Estás al aire, si quieres aprovechar el tiempo, pregunta lo que quieras a nuestra invitada y estaremos con mucho gusto respondiendo. Adelante. Mi expediente es 316-2011 por reivindicación. Hay un abogado que se llama Pedro Flores Rodríguez. El señor trata de dilatar el tiempo. Salió una sentencia. ¿Cuánto tiempo tiene ese procedimiento? De 2011 por reivindicación, un proceso que debería terminar máximo en un año. Ya se va para los 4 años. ¿En qué juzgado está? Está en el juzgado civil de Los Olivos. Ya. ¿Y usted lo que está reclamando es la cantidad de tiempo? ¿Por qué no se resuelve? Lo que estoy reclamando es que el abogado Pedro Flores Rodríguez trata de dilatar el tiempo. Cambia de dirección constantemente. ¿El abogado de quién? ¿De la otra parte? De la otra parte. Ya. Ok, vamos a ver si tiene jurisdicción en eso la OMA. Claro, era lo que comentábamos también anteriormente, en el sentido de que a veces la demora excesiva en que el proceso culmine también se debe a algunos malos profesionales del derecho. Y entonces estos señores tienen la mala práctica de presentar una serie de escritos que no terminan nunca y el juez tiene que seguir proveyendo, o sea, respondiéndole y el asunto no hay forma y la OMA no se puede... Claro, lo que vamos a ver es si de repente se le hace la recomendación al juez, habría que ver, porque los jueces también tienen potestades de corrección hacia los abogados en el sentido de exhortarlos, no te pases, ¿no? Claro, de exhortarlos y decirles ya usted no puede interponer maniobras dilatorias, y se les exhorta y también se les puede sancionar a los abogados y comunicar al colegio de abogados para que les inicien investigaciones. Y aquí lo que tendría que evaluarse y ver de comprobarse es que si el abogado y el juez están de acuerdo para que haya alguna forma dilatoria de este proceso, o sea, podría ser. Claro, o sea, eso sí podría ser evaluado, por lo menos, ¿no? Nosotros podríamos evaluar si el juez de repente se presta también a estarle permitiendo esta cantidad de acciones que van a demorar mucho más. En esa parte sí he tomado nota del expediente, al igual que del otro caso de la señora que habló con anterioridad, para hacer nosotros una evaluación y según eso ya a ver si iniciamos las investigaciones. Muy bien, doctora, el tiempo siempre es corto en estos asuntos, pero yo le agradezco mucho, sinceramente le agradezco mucho que haya venido aquí a Capital y nada, lo que nosotros podríamos sugerirles es que trate de salir mucho más
a los medios de comunicación para que nosotros podamos entender perfectamente cuáles son las posibilidades y las limitaciones que ustedes tienen para impartir justicia. Cómo no, muchas gracias por haberme permitido estar aquí, decirle en general a toda la opinión pública de que nosotros necesitamos que ellos nos ayuden a descubrir estos casos irregulares. Cualquier denuncia la pueden hacer hasta una línea gratuita que tenemos 0800 12 12 1, nos llaman por teléfono, nos pueden mandar un correo, tenemos una página que es la página de la OCMA y ahí nos hacen saber todas estas series de aparentemente irregularidades para poderlas averiguar, pero sobre todo para poderlas corregir, porque a nosotros nos interesa que las cosas vayan bien, por lo menos vayan mejorando en el Poder Judicial. Y estamos prestos para intervenir y para hacer que nuestros jueces entiendan que tienen que dar un servicio de justicia probo y sobre todo diligente. Muy bien, muy gentil. Muchísimas gracias.